son los de velocidad en términos de tiempo de acceso, tiempo de búsqueda, latencia y transferencia. Estas medidas aparecen en las advertencias y en las especificaciones. Es muy importante que antes de comprar un disco duro evaluemos las características que tiene. Así es, generalmente solo tenemos en cuenta la capacidad del disco duro cuando vamos a adquirirlo y a menudo hacemos por completo de lado otros factores. Hay que explicar que el tiempo de acceso o access time es el intervalo de tiempo entre el momento en que un dispositivo recibe una solicitud de datos y el momento en que el dispositivo empieza a enviarlos. El tiempo de acceso de un disco duro es una combinación de tres factores. El tiempo de búsqueda o set time es el tiempo que le toma a las cabezas de lectura e escritura moverse desde su posición actual hasta el lugar donde está localizada la información deseada. La latencia se refiere a que cada cara de un plato en un disco duro contiene múltiples zonas. Una vez que la cabeza de lectura-escritura encuentra la pista, los círculos concéntricos sobre un plato, ahí las cabezas permanecen en ese lugar e inactivas hasta que el sector y las subdivisiones de una pista pasa por debajo de ellas. Ese tiempo de espera se llama latencia. Finalmente, el command overhead, o que es el tercer factor que hay que tomar en cuenta al adquirir un disco duro, es el tiempo que toma procesar un requerimiento de datos. Este incluye determinar la localización física del dato en el disco correcto, mover el cabezal a la pista correcta, leer el dato y enviarlo a la computadora. Algo más por lo que los discos duros son evaluados es la transferencia, la cual es el tiempo en la cual los datos pueden ser leídos o escritos en la unidad. Este factor, al ser afectado por la velocidad de los discos y el tiempo de acceso principalmente. Bueno, ¿qué les parece que si en este momento vamos a un corte y regresamos? Estás escuchando Infosistemas. No le cambies, en un momento regresamos. Infosistemas, lo mejor de la computación en la radio. Continuamos. Queremos hacer mención que ayer 22 de abril fue el Día Internacional del Día de la Tierra. Y esto se celebró porque fue inaugurado hace 40 años por iniciativa del senador estadounidense Gaylord Nelson y celebrado en varios países para crear conciencia sobre los problemas ambientales como la contaminación, la pérdida de la biodiversidad y la deforestación, entre otros. Si bien ayer se trataron temas ambientales que se han logrado en una amplia difusión en los medios y la gente parece tener un mayor grado de conciencia sobre cómo los propios hábitos de uso y consumo afectan la estabilidad de los ecosistemas en los que vivimos. Problemas como el calentamiento global y el cambio climático parecen estar lejos de resolverse. Queremos invitarlos a hacer conciencia de eso y cuidar nuestros recursos naturales, ya que se están acabando cada vez y tenemos un calentamiento global enorme. Lo podemos ver en el ambiente y en el calor que hace, ¿no crees, Iván? Así es, Brenda, muy interesante la información que nos mencionas al respecto del Día Mundial de la Tierra. Y bueno, ahora regresando a nuestro tema principal del disco duro, bueno, pues ya hablamos de los conceptos generales sobre la parte correspondiente a la estructura física. Creo que ahora deberíamos hablar sobre la estructura lógica. Sí, claro. Comencemos por mencionar que la organización del disco duro no depende del tipo de estándar que tenga, es decir, es indiferente si es SCSI, IDE, SATA o SAS. La estructura lógica de un disco duro está formada por tres elementos, los cuales son el sector de arranque, espacio particionado y el espacio sin particionar. En el sector de arranque almacena la tabla de particiones y un programa llamado Master Boot, el cual se encarga de leer la tabla de particiones, siendo una partición una división que se realiza de forma lógica a una misma unidad física, en este caso el disco duro, y cede el control al sector de arranque de la partición activa, la cual es la división en donde se encuentra el sistema operativo. Si no existiese partición activa, mostraría un mensaje de error. El espacio particionado es el espacio del disco que ha sido asignado a alguna partición, y el espacio no particionado es el espacio no accesible del disco,
ya que todavía no ha sido asignado a ninguna partición. Hay que señalar que antes de poder utilizar un disco duro nuevo, primero se deben definir en él un formato de bajo nivel, crear al menos una partición y darle un formato que pueda ser entendido por nuestro sistema operativo. Además, casi siempre es recomendable tener más de una partición en nuestro disco duro. Hay 4 sencillas razones para esto: tener más de un sistema operativo. La segunda sería facilitar las tareas de clasificar y ordenar la información que guardamos. Esto es muy útil si trabajamos sobre una computadora que tenemos que compartir con otras personas, o bien si simplemente deseamos separar nuestra información de los archivos del sistema. La tercera es poder preservar el espacio del disco destinado a nuestra información del de ciertos archivos que aumenten de forma indefinida. Y el cuarto, sencillamente es para facilitar el trabajo de mantenimiento, asignando una partición en específico para realizar copias de resguardo. Existen muchos programas que permiten realizar particiones y dar formato a un disco, como Paragon Partition Manager, o incluso en versiones recientes de algunos sistemas operativos es posible que se incluyan utilidades que permitan realizar estas tareas, ya sea desde el ambiente del sistema o bien arrancando con un disco de instalación. Bueno, dentro de la estructura lógica cabe señalar otro aspecto muy importante que se debe tener en cuenta: el sistema de archivos. El sistema operativo que se ejecuta en una computadora debe ser capaz de ofrecer al usuario una forma para crear, eliminar, modificar y leer archivos. Esto se logra al definir una estructura y orden para la información que se almacenará, y es justamente lo que se hace al definir un sistema de archivos, ya sea FAT, NTFS, HPFS, ext3 u otros. Pero bueno, referente a la estructura lógica es un tema muy extenso, el cual por razones de tiempo no abordaremos. Además, algunos conceptos requieren de un conocimiento más especializado y profundo. Mejor hablemos un poco de las nuevas tecnologías de los discos duros. ¿Qué te parece, Iván? Me parece bien, pues actualmente una nueva generación de discos duros utiliza una tecnología llamada grabación perpendicular, o PMR, la cual permite que una mayor cantidad de datos sean almacenados. También hay que añadir que los nuevos discos duros basados en memorias flash, que algunas empresas como Asus incorporó recientemente en sus modelos, son muy rápidos, ya que no tienen partes mecánicas como los discos duros tradicionales y consumen menos energía. Existe otro tipo de discos denominados de estado sólido que utilizan memorias construidas con semiconductores para almacenar la información. Aunque este tipo de discos ya existía desde hace tiempo, su uso generalmente se limitaba a las supercomputadoras por su elevado precio. Aunque hoy en día se puede encontrar en el mercado unidades mucho más económicas de baja capacidad, se cree que a largo plazo este tipo de discos terminarán por sustituir a los tradicionales. Bueno, para finalizar el tema, daremos algunas medidas que se deben tener en cuenta antes de instalar un disco duro. En primer lugar, es recomendable guardar la unidad del disco en una bolsa especial antidescargas hasta que llegue el momento de instalarlo. Otro punto que es importante tener en cuenta es que hay que sujetar la unidad del disco por el cuadro, no tocar los conectores ni otras piezas de la placa de circuitos. Además, hay que verificar que la computadora siempre debe estar apagada y desconectada de la red eléctrica antes de realizar la instalación. En medida de lo posible, se debe de llevar una pulsera antiestática que debe estar conectada a la superficie del chasis de la computadora o al neutro del enchufe. Si no se cuenta con una, se debe tocar una superficie no pintada del chasis del equipo antes de manipular los componentes. Y bueno, también si se va a agregar un disco a un equipo, se debe realizar una copia de seguridad de los archivos importantes. Hay que disponer de los medios necesarios para que en caso de error podamos restablecer toda la información que se ha perdido. Además de lo que mencionas, es conveniente observar la orientación de todos los cables antes de desconectarlos, ya que algunos de estos cables pueden conectarse en diferentes posiciones que impedirán la correcta conexión del equipo. En la parte posterior de los discos duros y también de las unidades ópticas se encuentra una serie de pines o jumpers. Estos son un elemento para interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar una operación que requiera alguna herramienta adicional. Dicha unión de terminales cierra el circuito eléctrico del que forma parte. Según su posición,